Ricardo, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Buenos días. Buenos días, Ricardo. Escribiste un artículo el 11 de julio, Cárdenas, Palomino y el narco, y pues creo que ha levantado ámpula este artículo que publicaste, Ricardo Ravelo. Pues mira, surgió a raíz de la captura de Luis Cárdenas hace pues aproximadamente un mes en el Estado de México. Sí. Y a partir de ahí se impuso, digamos, la necesidad de contar algunas historias que, bueno, en algún momento ya se habían publicado, bueno, yo las había publicado en el semanario Proceso. Sí. Pero que a la luz de la captura era importante refrescar la memoria de todo aquello que ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón. Y concretamente, bueno, fueron dos aspectos ahí que vale la pena destacar. Primero que nada, cómo el cártel de Sinaloa preparó todo un proyecto para comprar la Secretaría de Seguridad Pública y que fuera nombrado Genaro García Luna al frente de esta dependencia. Y el segundo punto es cómo le asignan al cártel de Sinaloa, particularmente a la estructura que encabezaba Ismael El Mayo Zambada, todo el control del tráfico de drogas en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Sí. Y de esta manera se establecieron pues amplias redes, controles a nivel de los funcionarios de aduanas, aerolíneas, obviamente con la protección de la Policía Federal que operaba en ese tiempo en el aeropuerto y que estaba a cargo de Luis Cárdenas Palomino. Entonces, todo el movimiento de drogas se hacía a través de las aerolíneas comerciales y Rey Zambada era el que estaba a cargo de estas operaciones, el hermano de Ismael. Sí. Y bueno, fue tal la magnitud de ese control que ejercían ahí este grupo criminal, que bueno, sabemos que por ahí del mes de junio de 2012 se suscitó incluso una balacera dentro de la Terminal 2, poco después de que un avión de Aeroméxico acababa de aterrizar procedente de Lima, Perú, con media tonelada de cocaína. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a los policías que resultaron heridos. Sí. Y ellos denunciaron directamente a Luis Cárdenas como la cabeza central de la protección al cártel de Sinaloa en la terminal aérea. Así te lo dijeron los policías heridos. Sí, en realidad la discusión se dio por el botín. Había un grupo que se oponía y otro grupo que estaba obedeciendo las órdenes de Luis Cárdenas, y se generó una discusión por dinero y que terminó en balacera en la zona de restaurantes. Me parece que hubo 3 muertos y muchos heridos. A los heridos yo los entrevisté y bueno, ellos dan cuenta de realmente cómo los obligaban de parte de Luis Cárdenas a servir a los intereses del crimen ahí en la terminal. Estos policías, porque narras en tu artículo Cárdenas, Palomino y el narco, señalas que no se pusieron, estaban en el aeropuerto ese día 25 de junio del 2012, un grupo de policías se negaban a participar en el trasiego de la droga, ayudar pues al Mayo Zambada, o no se pusieron de acuerdo con el monto que iban a recibir. Yo creo que fueron, primero que nada, la diferencia surgió a raíz de un desacuerdo por los montos que habían acordado y que finalmente no fueron como se los ofrecieron. Sí. Esto generó la discusión, el enojo de una parte de este grupo de agentes. Sí. Y bueno, fue tal la diferencia que bueno, terminaron a balazos, ¿no? Pero lo que puso en evidencia esta balacera, los muertos y los heridos, que bueno, es un hecho sin precedentes dentro de una terminal aérea, claro, por lo menos en México, fue de qué dimensión, a qué nivel estaba
el contubernio entre el gobierno de Felipe Calderón y el crimen organizado, particularmente con el cártel de Sinaloa. El aeropuerto, como sabemos, está calificado como una de las terminales aéreas con más elevado movimiento de drogas en el mundo. El Departamento del Tesoro lo calificó así hace poco más de una década, que era una zona de trasiego muy fuerte de droga y dinero proveniente de Centro, Sudamérica, con una alta narcodinámica que pues les estaba afectando a ellos en su seguridad, porque buena parte de todos los cargamentos de droga los movían por las líneas aéreas. Y obviamente toda esa droga que llegaba a México, a la Ciudad de México, se distribuía en la Ciudad de México y luego se movía hacia el norte del país, una parte, a través de otros vuelos, porque había conexiones. Recuerdo un vuelo de Aeroméxico, por ejemplo, que tenía la ruta Bogotá-México, México-Guadalajara, Guadalajara-Tijuana. Entonces estaba señalado como la llamada ruta blanca, ¿no? Que era por donde movían mucha droga hacia el norte de la República para luego pasarla a Estados Unidos. Ese era más o menos el escenario entonces, ¿no? En 2006, 2012, con Cárdenas Palominos y Genaro García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy detenidos, pero hay algo revelador. Bueno, hay dos datos que ahorita quiero comentarte, el primero de ellos. Tú señalas que Luis Cárdenas Palomino dice en el último párrafo de tu artículo, dice: en todo este enjuague aparecía el nombre de Luis Cárdenas Palomino, actualmente preso en el penal de La Palma por el delito de tortura. Y luego dices: en el expediente estadounidense contra Genaro García Luna aparece como coacusado junto con Ramón Pequeño, prófugo de la justicia. A todos los vinculan con la protección del cártel de Sinaloa. A ver, hoy en la 4T, en el gobierno que dice balazos, no balazos, abrazos no balazos, y que combate a la corrupción, no está señalado este señor Luis Cárdenas Palomino de vínculos o de presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa, sino de simple tortura. Y aquí llama la atención, entonces hay pues alguna protección. Mira, lo que ocurre es que a él lo detienen precisamente por el caso de el montaje y la tortura de los hermanos Vallarta, que participaron en aquel escándalo del montaje del caso Florán Cassés, relacionados con esta organización criminal conocida como los Zodiacos, dedicadas al secuestro. Así es. Entonces, él ordenó la tortura de los hermanos Vallarta, y por esa razón, a la vuelta de algunos años, le giraron orden de aprehensión por tortura, pero en la Fiscalía General de la República no le ha fincado ninguna responsabilidad por todo esto que está relacionado con el narcotráfico y el cártel de Sinaloa. Sin embargo, en el expediente norteamericano, donde está implicado García Luna, él aparece como coacusado, también junto con Ramón Pequeño, que era el responsable del área de inteligencia en el sexenio de Felipe Calderón. Se presume que es posible que sea posible que lo soliciten en extradición, pero por ahora no hay ninguna solicitud en ese sentido. Me llama muchísimo la atención que, habiendo un expediente criminal en Estados Unidos, en México no hayan hecho lo propio. Ni siquiera existe una carpeta contra él por los delitos de crimen organizado, protección al narcotráfico, etcétera. No podría decir directamente si protección, pero sí te daría un dato. Hasta hace, durante 2018 y poco antes de la captura de Genaro García Luna, Ramón Pequeño
y Cárdenas Palominos aparecían como asesores asesores del secretario de Seguridad Pública ciudadana, Alfonso Durazo, y otra red de funcionarios ligados al Grupo García Luna estaban operando en la Fiscalía General de la República. Es decir, es una estructura que en realidad se ha mantenido operando activa, tanto en la Secretaría de Seguridad Pública Federal como en la Fiscalía, así como en distintas fiscalías de los estados, en las terminales aéreas. Hay muchísima gente de García Luna al frente de la seguridad en los aeropuertos, en Cancún, por ejemplo, en Mérida, en la ciudad de Guadalajara. Hay muchísimos funcionarios diseminados que se han mantenido, pese a que su jefe mayor, García Luna, está preso en Estados Unidos, y que esta cauda de agentes pues eran cómplices de todo aquello que ocurrió durante el sexenio de Felipe Calderón. A ver, si yo tuviera que hacer entonces una síntesis de lo que estás diciendo, un sumario, diría que esta estructura criminal de Genaro García Luna continúa con su narcodinámica en los aeropuertos para que siga operando la ruta blanca. ¿Estaría bien en lo que lo acabo de señalar? Sí, están vigentes, siguen operando y obviamente libres, porque no se les investigó ni se les ha investigado. Obviamente, bueno, si Luis Cárdenas no aparece implicado en ninguna carpeta de investigación criminal en México, pues mucho menos el resto de los funcionarios que lo acompañaban o lo acompañaron en la Secretaría durante el gobierno de Calderón. Ahora, ahí está toda una historia, están las denuncias, están los hechos, los señalamientos en contra de él, pero incluso desde el sexenio de Peña Nieto no hubo ninguna investigación en contra de ellos. Por el contrario, creo que desde entonces se les viene protegiendo, y ahora que cayó en desgracia García Luna, pues han salido muchísimos datos, evidencias a relucir de cómo se protegió el narcotráfico en ese sexenio de Calderón, pero la Fiscalía no ha iniciado carpetas en contra de ninguno de ellos. Todo apunta a una narcopolítica en donde esas redes y esas estructuras que fueron tejiendo el cártel de Sinaloa, pues siguen operando, siguen vigentes. Porque ahora la pregunta sería, Ricardo Ravelo, y pues ¿cómo es que siguen operando si no es a través, ahora que lo vemos en el pasado reciente y en el pasado lejano, pues vemos que se requiere de los gobiernos, o del convenio, o de la autorización de los gobiernos para operar? Y si siguen vigentes estos cárteles, y ahora ya también crecido el cártel de Jalisco, Nueva Generación, pues ¿qué tiene que seguir? La narcopolítica. No hay otra manera de entenderlo. Claro, no hay otra manera de entenderlo. Si continúan, digamos, libres, impunes y operando en la estructura de la seguridad de México, pues evidentemente que están involucrados en las mismas tareas, porque llama la atención que el repunte que ha tenido el narcotráfico en estos casi 3 años de gobierno de la Cuarta Transformación, y es precisamente Sinaloa y el cártel de Jalisco las dos organizaciones que más territorio tienen bajo su control, y lo han adquirido pues a base de violencia. Yo diría que también influye muchísimo la complacencia del gobierno de López Obrador de no involucrarse en el combate al crimen, y entonces pues la omisión del gobierno ha permitido todo este crecimiento de estos cárteles. Por decirlo muy elegantemente, la omisión de este gobierno de la 4T
ha permitido que siga floreciendo, que siga dando, que siga la mata dando en el tema de narcotráfico. Finalmente, Ricardo Ravelo, tú retomas en uno de los párrafos de tu artículo, Cárdenas Palomino y el narco, retomas un pasaje que escribió Jesús Lemus, el periodista, en donde señala, narras la reunión que tuvo Felipe Calderón en Torreón en un bautizo, en donde estuvo presente Margarita Zavala, ahora que es diputada me parece, en donde hicieron negociación para comprar pues la secretaría, ¿no? La Secretaría de Seguridad Pública, y poner al licenciado, que es como lo describen, el nombre que le ponen, digamos el apodo, a Genaro García Luna. Hoy que está Felipe Calderón nuevamente, que trataron de conformar un partido a través de Margarita, y Margarita está en la palestra pública como diputada, pues esto es una acusación y un señalamiento muy grave, porque pues están diciendo ellos permitieron que el narcotráfico, el cártel de Sinaloa, pues operara sin ninguna restricción, con toda la impunidad que se le puede dar a un cártel. Sí, y tampoco, a propósito de esto, tampoco hay investigación contra Felipe Calderón por eso. Mira, en realidad lo que narra Lemus en su libro, ya lo habíamos publicado en Proceso. A mí me tocó investigar esa reunión que hubo entre Sergio Villarreal Barragán, el Grande, y Felipe Calderón en Torreón, Coahuila, precisamente cuando ellos fueron padrinos de la hija del entonces senador Anaya Llamas, del PAN, ex candidato al gobierno de Coahuila. Felipe Calderón era presidente electo y fue invitado al bautizo, era el padrino junto con Margarita Zavala. Sí. Pero previamente, el cártel de Sinaloa, particularmente el Grande, Arturo Beltrán, el Mayo Zambada, según Lemus, se habían reunido en Sinaloa para planear cómo iban a operar la propuesta para que García Luna fuera titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces le encomendaron el asunto al Grande, y el Grande se puso en contacto con el senador entonces Anaya Llamas, a quien ya conocía, porque resulta que el hermano de el Grande había sido cuñado del senador panista, porque estuvo casado con su hermana. Entonces tenían una buena relación de tiempo atrás, ¿no? Entonces planteó que era un asunto importante, que necesitaba hablar con el presidente, y Anaya Llamas lo invitó al bautizo, a la recepción privada que hubo en Torreón, y ahí estuvo el Grande, e hizo la propuesta, y a la vuelta, cuando tomó posesión Calderón, resultó el nombramiento de García Luna como titular de Seguridad Pública. Lemus dice que el pago fue descomunal, se habla de $50 millones. Hay varias cifras, pero él asegura que a Calderón le pagaron una cantidad descomunal, y obviamente este dato del pago multimillonario en dólares, pues se lo declaró el Grande al periodista Lemus cuando estuvo preso en Puente Grande, sí, porque hay que recordar que Jesús Lemus fue detenido y encerrado. Así es. Y entonces de ahí se confirmó el dato, porque el Grande se lo declaró. Entonces nosotros habíamos publicado este asunto en Proceso por ahí de el 2010, diciembre del 2010, y hubo una reacción terrible de Felipe Calderón a través de la Fiscalía. Hay que recordar que en aquel momento vino el embate cuando contra Proceso, cuando nos acusaron de supuestamente haber recibido dinero del crimen para golpear y publicar cosas del Grande, etcétera. Ese fue el detalle, pero a la vuelta del tiempo, y ahora que Lemus
da a conocer estos pormenores, pues sí nos damos cuenta de que, bueno, en aquel momento se pusieron muy nerviosos porque estábamos muy cerca de tocar un punto clave que a la vuelta del tiempo iba a detonar en la captura de García Luna y en la exposición pública de toda esta ligazón de intereses que desde entonces ya había entre el gobierno de Calderón y el cártel de Sinaloa. Sí, como dice el dicho, el tiempo a todos nos pone en nuestro lugar, y el tiempo puso en su lugar a Genaro García Luna y pues lo está poniendo también a Felipe Calderón. Todo lo que publicaron, pues ahí está, finalmente se viene confirmando. Ricardo Ravelo, quiero agradecerte el que nos hayas tenido la atención, la gentileza de tomarnos la llamada, y como siempre, pues solicitarte si seguimos en comunicación próximamente. Con todo gusto, yo agradezco también este espacio, platicar contigo y con la audiencia. Muchas gracias, Ricardo Ravelo, te mando un abrazo y sobre todo mi reconocimiento a tu calidad periodística y sobre todo a tu valentía. Muy buenos días, un abrazo. Gracias, un abrazo para el periodista Ricardo Ravelo. ¿Qué datos?